Plaza Podcast. La Unión Europea ha implementado una nueva normativa para reducir el uso de plásticos de un solo uso. El objetivo es reducir el elevado número de envases que se utilizan a diario. Se estima que entre 2009 y 2020 el volumen total creció un 20%, según fuentes de Eurostat. Por otro lado, en 2021 los envases generaron 84 millones de toneladas de basura, el 20% de plástico. Y aunque no de forma inmediata, con esta nueva normativa van a desaparecer una infinidad de paquetes y envases de plástico. Para 2030, los restaurantes, supermercados, hoteles y otros establecimientos deberán sacar de la circulación este tipo de envases unidosis y ofrecerles una alternativa al consumidor, permitiendo rellenar sus propios envases. Hoy en Plaza al Día, adiós a los azucarillos y a los frascos de champú de los hoteles. Hablamos de esta cuestión con Julio Barea, es el responsable de residuos de Greenpeace. Señor Barea, muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Vamos a analizar, en primer lugar, cuáles son los objetivos principales de esta normativa europea de la que estamos hablando hoy. Los objetivos que se marca la normativa europea, bueno, pues como sabéis también las leyes estatales, son realmente de reducir la contaminación, en este caso por residuos especialmente de plástico. Esto es un problema cada vez más grave, cada vez más acuciante, y un problema que, como bien sabéis, ya no solo está afectando pues a los ecosistemas o a la economía de los países, porque lógicamente esto supone pues un gasto económico importante al tener que gestionar estos residuos o mal recogerlos, como muchas veces se habla, pero también por temas de salud y de economía directa de los países, con lo cual en este caso pues está intentando legislar. Esto es la parte positiva, quizás podemos destacarla, de esta nueva legislación europea, pues a nivel europeo, ¿no? Para que todos los países de la Unión tengan una legislación similar, porque ahora mismo, bueno, pues en algunos casos, con las antiguas directivas, cada país tenía unos objetivos diferentes, tenía, bueno, pues unos logros distintos, incluso una manera de medir esos logros diferentes, con lo cual, en este caso, la directiva es bienvenida precisamente por esto, ¿no? Por uniformizar todas las legislaciones europeas y ponerlas, digamos, todas en la misma línea de salida. Veremos a ver cómo se va implementando estas medidas, claro. Vamos a hablar precisamente de las medidas, porque si leemos los titulares, por ejemplo, entre muchos otros, adiós a los sobres de ketchup y a los azucarillos, a los minibotes en los hoteles, etcétera. ¿En qué va a consistir exactamente esta nueva normativa y cuándo se va a poner en funcionamiento? Bueno, hay en este caso horizonte temporal, ¿no? Para poderlos aplicar y unos, en este caso, límites en función de los años 2030, 2035, 2040, en fin. Bueno, pues ahí la ley o la directiva está marcando unos objetivos y unos horizontes que, a nuestro entender, tenemos que decirlo lógicamente como organización de ecologistas, nos parecen cortos, poco ambiciosos, dado, como decíamos, la magnitud del problema. Estamos hablando que estamos bajo, pues lo que podemos decir, una pandemia silenciosa de contaminación por plástico. Fijaros que no pasa una semana prácticamente sin que aparezca un nuevo estudio científico en el cual pues nos alerta cómo pues han detectado microplásticos en la placenta, en el torrente sanguíneo, en el páncreas, en fin, en un montón de sitios que normalmente no podíamos tener este tipo de elementos y ya están presentes, desgraciadamente, con lo cual, bueno, pues como decimos, estamos ante una situación alarmante que además en el futuro los planes es que se siga aumentando esa producción y ese consumo de elementos plásticos y unos elementos plásticos que son realmente, bueno, pues fácilmente sustituibles, porque estamos hablando de elementos que prácticamente tienen minutos de vida en nuestra mano y cuando son arrojados o desechados y no correctamente recuperados y reciclados, que eso también habría que hablarlo porque no todos estos elementos se pueden reciclar correctamente, bueno, pues pueden pasar decenas de años, incluso cientos de años, hasta que se terminan degradando en otros pequeños fragmentos de plástico, con lo cual, fijaros la magnitud del problema. Efectivamente será así. ¿Van a desaparecer esas monodosis? ¿Cómo se va a hacer o de qué manera tienen pensado hacerlo? Bueno, pues esa es la intención, efectivamente. Y fijaros que estas pequeñas monodosis ahora mismo ni se recuperan, en nuestro país al menos, bueno, por los sistemas que tienen de recuperación, estos tipos de envases al final no permite que se recuperen, son elementos muy pequeños que son desechados directamente en el primer cribado, ¿no?, de estos elementos, con lo cual no se está recuperando prácticamente ninguno de estos miles de millones
de pequeños sobrecitos, cápsulas, monodosis, en fin, bueno, pues lo que se va a hacer es, en este caso, implementar, y esto también lo podemos hablar, pues un sistema que pueda ser de reutilización, de rellenado y reutilización de la mayor parte de estos envases, que como os podéis imaginar sería muy fácil. Fijaros antes en los restaurantes, ¿no? ¿Vale? Cuando ibas a tomarte una tostada, pues te ponían la típica aceitera, ¿no? Con lo cual te podías echar ese aceite en la tostada. Bueno, pues por presión de industria, normativas y demás, al final hemos pasado a tener todos y cada uno de nosotros pues esos pequeñas monodosis que las abres, las tiras y bueno, pues un auténtico desgracia, cosas que realmente son fácilmente sustituibles, incluso que ya hemos venido haciendo hace poco tiempo y nos han cambiado esos hábitos de forma, bueno, pues que están perjudicando seriamente, como decimos, al medio ambiente, incluso a nosotros mismos. Otra de las cosas que también incluye esta normativa es que cuando vayas a un establecimiento puedas llevar tu propio recipiente para llevarte la comida y la bebida sobrante. Eso también llama bastante la atención porque, lógicamente, eso ya se hace, pero el recipiente lo pone el restaurante o el establecimiento. Ahora lo puede llevar cada persona de casa, ¿no? Lo podrá llevar. Así es. Y, bueno, de hecho, incluso la legislación española ya lo permite. No sé si habéis estado, pues, de las grandes superficies de nuestro país y ya te permite, ¿no? Tienen pequeños carteles o warnings que te dicen, puedes llevarte la comida en tu tupper, en tu recipiente. Esto es una medida muy bienvenida porque precisamente evita pues el desecho y tirar todo este tipo pues de bandejas, de pequeños recipientes que al final, como sabemos, pues, lo te metes en la nevera y cuando lo sacas pues directamente va al cubo de la basura y como decimos mucho, estos recipientes ni siquiera se pueden reciclar, con lo cual fijaros la magnitud del problema. Con lo cual, bueno, pues es una buena medida y cada vez vemos a más personas por la calle, ¿no? Llevando incluso sus vasos de café reutilizables o para llevar el té o para llevar otro tipo de cosas. Y bueno, pues esto es una cosa que también hacían nuestras madres y nuestras abuelas no hace tampoco muchos años, pues cuando iban a la compra y se podían llevar pues la compra que fueran a granel o en este caso pues en sus propios recipientes, con lo cual no es una medida que nos vaya en este caso a incomodar demasiado, y es una idea muy bienvenida, pero para ello, lógicamente, también sería bueno y necesario para que los establecimientos puedan ofrecer precisamente estos envases reutilizables que podemos tener, pues como tenemos también hace pocos años, un sistema de devolución y retorno de estos envases, con lo cual, bueno, pues también sería un premio para las personas que lo están haciendo bien. Claro, porque ¿de qué manera cree que puede afectar esta normativa a precisamente esos establecimientos de comida y bebida en términos de logística o de operaciones? Si son sus propios envases, pues los pueden vender o ceder con un depósito, como se hacía, como decíamos, hace no demasiados años, y luego a la hora de devolverlos se te devuelve esa fianza. Y ellos tendrían que tener lógicamente establecido, en este caso se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Como hay en muchos países de Europa, bueno, pues un sistema que te recoja esos envases, premie al local que lo está devolviendo, también le daría pues unos céntimos de esa fianza, y al final pues se pueden llevar una pequeña planta para su higienización, limpieza y desinfección y para volverlos a meter en el mercado. Y esto se puede hacer, pues como decimos, con esos tarros, se puede hacer con botellas, se puede hacer con un montón de recipientes que podrían ser reutilizables, rellenables y bueno, pues efectivamente intentar eliminar lo antes posible pues no esta costumbre que tenemos o que no es un impuesto del usar y tirar. El usar y tirar realmente se tendría que estar acabando ya. Bueno, para eso, señor Barea, yo creo que también es importante hacer un cambio de mentalidad real, no solo de intenciones, ¿no? Efectivamente, pero es que este cambio ya lo teníamos. No hace demasiados años en nuestro país, hasta mediados de los años 90 del siglo pasado, en nuestro país había un sistema de devolución y retorno de envases. No sé si muchas de las personas que nos escuchan son un poco más mayores, pues se acuerdan que iban a la bodega, rellenaban ahí su botella de vino, su botella de gaseosa, la leche, en fin, muchos recipientes y envases que se devolvían y al final, bueno, pues te devolvían las pesetas o parte de las pesetas que habías dejado y estos botellas, esas recipientes se lavaban, como decíamos, pues en algunas plantas especializadas para ello y volvían otras a la circulación. Y esto incluso se puede hacer, fijaros, se está haciendo en muchos países de Europa con botellas de PET, de plástico. O sea, PET un poquito más gordo que se puede reutilizar hasta 40-50 veces, con lo cual fijaros lo que supondría. Y como decimos, es algo que se estaba haciendo y además que te premia, porque cuando tú devuelves ese recipiente se te devuelve un dinero, con lo cual, bueno, pues dejaremos seguramente de ver, después de muchas fiestas populares y demás, todas esas calles, de esos lugares llenos de botellas tiradas por todas partes y de latas, porque todo eso que está en el sol ya no sería
residuos, ya no sería una basura que le das una patada, o si eres muy cínico lo metes en una papela, sino que te darían dinero condicionante precisamente por devolver esos residuos. Si ponemos números, hay que decir que el Parlamento Europeo ha aprobado esa legislación con 476 votos a favor, 129 en contra y 24 abstenciones. Desde su punto de vista, ¿qué le falta a esta normativa? ¿Le falta algo o está bastante completa? La verdad es que, como decíamos al principio, efectivamente tiene sus puntos positivos y muchos puntos negativos. Los positivos los hemos dicho, ¿no? Uniformiza todas las leyes europeas, nos pone todos en la línea de salida y nos va permitir avanzar todos juntos. Pero, sin embargo, como decimos, es muy timorata. Dilata demasiado en el tiempo la toma de medidas. Estas medidas se pueden tomar mucho más rápido. E incluso lo que tendría que hacer, como decíamos, para facilitar precisamente esa reutilización que es necesaria e imprescindible, tenemos que avanzar mucho más sobre el reciclaje. El reciclaje no es suficiente, tenemos que pasar para adelante, ¿no? La industria, lógicamente, no quiere oír nada, no quiere saber nada del tema de la reducción, como os podéis imaginar, pero sí podríamos estar en el intermedio, en esta reutilización masiva de cosas. Y para ello, esta normativa tendría que haber planteado seriamente, porque ya hay estudios y muchos países que lo están haciendo, implantar de forma obligatoria un sistema de devolución y retorno a escala europea. Esto sería una de las cosas que se podría haber hecho y que, lógicamente, la industria todavía se sigue resistiendo. ¿Y por qué cree que se va a tardar tanto en ponerse en marcha? Porque no es tan complicado a priori, ¿no? No es nada complicado. De hecho, hay algunas comunidades autónomas de estos países que ya están bastante avanzadas en este sentido. Y bueno, ha habido muchas presiones, como podéis imaginar, por parte de la industria, de las marcas, que no quieren asumir, en este caso, lo que abarca la ley, ¿no? Se tienen que responsabilizar de los residuos que generan, en este caso, sus productos. Y bueno, esto sería una manera más útil, más avanzada, realmente, de responsabilizarse de estos residuos y, sobre todo, de cumplir también con sus obligaciones. Estamos hablando que ellos son los que venden esos productos y también son los que contribuyen a esa contaminación. Y las personas, lo hemos visto, se han hecho muchas encuestas, estarían absolutamente dispuestas, los consumidores y las consumidoras, dispuestas a poder disfrutar de nuevo en nuestro país, como tenemos, como decíamos, hace muy pocos años, un sistema de devolución y retorno de envases. Esto sería maravilloso y además generaría muchísimos puestos de trabajo, con lo cual las ventajas son inequívocas. Pero claro, la industria ve amenazada, en este caso, algunos de sus prebendas y sobre todo algunos de sus beneficios. Por último, ¿en qué posición está España? ¿Cree que tenemos un aprobado en reducción del desperdicio de envases y en la promoción de prácticas más sostenibles o todavía nos queda un camino por recorrer? Esto también depende de a quién escuches, ¿no? En este caso, si escuchas a la industria, parece que estamos muy avanzados. Sin embargo, si escuchas a consumidores, consumidoras, grupos ecologistas, estamos bastante en el vagón de cola, ¿no? Nos queda mucho por hacer. Hay países que llevan muchos años ya trabajando en este sentido. Como decíamos, ya tienen y funcionando perfectamente un sistema de devolución y retorno de envases y de reducción y de reutilización. Y en este caso, España suspende. De hecho, hace muy poco, hace un año, más de 26 colectivos estatales, entre los cuales estaba Greenpeace, denunciamos al Reino de España precisamente por no cumplir lo que estaban marcando las directivas, que era la recuperación y el reciclaje, que tenía que estar en el año 2022 en el 50% y apenas estábamos en el 34%, con lo cual, España todavía tiene mucho camino por hacer, mucho por recorrer y, sobre todo, muchas ventajas que todavía podemos tener, implementar y disfrutar en nuestro país. Por recordar, ¿qué envases se verán afectados? ¿Cuáles serán, señor Barea? Principalmente se está hablando de los envases de un solo uso, los monodosis, lo que habéis comentado, ¿no? Esos sobres, esas cápsulas, en fin, estos pequeños envases que se están utilizando. También están incluidos, como sabéis, y ya de otra directiva anterior, los vasos, los platos, las bandejas, en fin, un montón de elementos que al final, esperemos, pueden ir aumentando, ¿no? Ese listado puede ir aumentando y que los países, que son soberanos en este caso, siempre pueden implementar medidas más avanzadas, podamos meter ahí prácticamente todo. La idea sería acabar con el usar y tirar. Esta es la idea. Julio Barea, responsable de residuos de Greenpeace. Muchas gracias, como siempre, por atendernos. Gracias a vosotros. Un saludo. Desde Greenpeace, Julio Barea reconoce que España, aunque se han realizado algunos avances, como por ejemplo la implementación de sistemas de retorno de envases en algunas regiones, todavía dice hay mucho camino por recorrer para cumplir con los objetivos establecidos por la legislación europea.
La nueva normativa sobre esos residuos plásticos representa, eso sí, dice, un paso importante hacia la reducción de la contaminación por plásticos. Sin embargo, se necesitan, argumenta, medidas más ambiciosas y rápidas para abordar este problema de manera efectiva y garantizar, sobre todo, un futuro más sostenible. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es, también en todas las cabeceras del Grupo Plaza y a través de las diferentes plataformas de podcast. Por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, en YouTube y en LinkedIn. Plaza Podcast.